Hola, hola, bienvenidos al día 26 del reto 366 2024. Estamos cerca de concluir nuestro primer mes de lectura, así que te animo a que sigas eh, siendo disciplinado y sigas adelante. El devocional de hoy se llama ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Un niño de 1 año de edad se quebró la espalda al caer por unas escaleras. Pasó su infancia y juventud entrando y saliendo del hospital. Gavin Reed, obispo emérito de Maidstone, Inglaterra, lo entrevistó en la iglesia. El muchacho subrayó lo siguiente: Dios es justo. Gavin lo interrumpió, preguntando: ¿Cuántos años tienes? 17, respondió. ¿Cuántos años pasaste en el hospital? El muchacho contestó: 13. Gavin preguntó: ¿Consideras que es algo justo? La respuesta: Dios tiene toda la eternidad para compensarme. Vivimos en un mundo de gratificación instantánea que casi ha perdido por completo su perspectiva de lo eterno. El Nuevo Testamento está repleto de promesas maravillosas sobre el futuro. Toda la creación será restaurada. Jesús regresará para establecer un cielo nuevo y una tierra nueva. No habrá más llanto, porque no habrá más dolor ni sufrimiento. Nuestros cuerpos frágiles y en descomposición cambiarán por un cuerpo como el de Jesús, gloriosamente resucitado. El sufrimiento no es parte del orden original creado por Dios. No había sufrimiento en el mundo antes de la rebelión contra Dios. No habrá sufrimiento cuando Dios cree un nuevo cielo y una nueva tierra. El sufrimiento es, por lo tanto, una intrusión foránea en el mundo de Dios. Esto, desde luego, no es una respuesta completa a la pregunta ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Como vimos ayer, no hay una solución simple ni completa, pero cada uno de los pasajes de hoy nos ofrece una perspectiva suplementaria. Salmos 16 del 1 al 11. Protégeme, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno. En cuanto a los santos que están en la tierra, son los nobles en quienes está toda mi delicia. Aumentarán los dolores de los que corren tras otros dioses. Jamás derramaré sus ofrendas de sangre, ni con mis labios pronunciaré sus nombres. Tú, Señor, eres mi herencia y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi porción. Bellos lugares me han tocado, preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor, quien me aconseja. Aún en la noche de mi corazón se instruye. Aún de noche mi corazón se instruye. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Mi cuerpo también vivirá confiado. No me abandonarás en los dominios de la muerte, ni permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer el camino de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Dice el comentario: considera el sufrimiento de esta vida en el contexto de la eternidad. El Salmo de hoy es uno de los pocos pasajes del Antiguo Testamento que anticipa la esperanza de una eternidad en la presencia de Dios. David afirma: no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Se trata de nuestra esperanza futura. Estos versículos muestran que la resurrección de Jesús fue predicha en la Escritura. Esta vida no es el final. Puedes mirar hacia adelante, a la eternidad en la presencia de Dios, la plenitud de gozo y sus deleites para siempre. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros, escribió Pablo en Romanos 8:18. Señor, gracias porque en Cristo puedo aguardar deseoso el tener un cuerpo resucitado y pasar una eternidad en la presencia de Dios, donde habrá plenitud de gozo y deleites por siempre jamás. Mateo 18, versículos del 10 al 35, dice así: miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial.
¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en las colinas para ir a buscar, ah, para ir en busca de la extraviada? Y se llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera incrédulo o cobrador de impuestos. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pedro se acercó a Jesús y preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de sus siervos, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrujarlo. Págame lo que me debes, exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le dijo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Dice el comentario: comprende la relación entre la libertad humana y el sufrimiento. Dios te ama. El amor no sería amor si fuera algo forzado. Solo puede ser amor si hay una verdadera elección. Dios concedió a los seres humanos la opción y la libertad de amar o no amar. Gran parte del sufrimiento es ocasionado porque escogemos no amar a Dios o a los demás. Como David lo expresa en el Salmo de hoy, los que aumentan el número de sus ídolos y los siguen con gran devoción. No obstante, Jesús repudia expresamente relacionar de modo automático el pecado con el sufrimiento. También dejó claro que los desastres naturales no son necesariamente una forma de castigo de parte de Dios, pero cierta dosis de sufrimiento es resultado directo de nuestro pecado o del pecado de los demás. En este pasaje vemos 3 ejemplos. Extraviarse. Jesús habla de la oveja que se extravía. Cuando nos apartamos de la protección del pastor, nos quedamos desprotegidos, pero Dios nunca dejará de buscarnos porque no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. El pecado de otros. Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Gran parte del sufrimiento en el mundo viene como resultado del pecado de otras personas, tanto a nivel global como en el plano comunitario, y también en un sentido individual. Jesús estableció un camino de reconciliación. Llamó a sus discípulos a ejercer un perdón ilimitado. Dijo que cuando la gente pecara contra nosotros, habríamos de perdonarla. No solo 7 veces, sino 77 veces, dice aquí. El perdón no es fácil. La cruz nos recuerda cuán costoso y doloroso es. Perdonar no implica aprobar lo que otras personas hayan hecho, ni tampoco excusarlo, negarlo o pretender que no te ha causado heridas. Más bien, eres consciente
de lo que hizo el otro y aún así eres llamado a perdonar. En tus relaciones personales es recomendable dejar de lado toda malicia, venganza y retribución, mostrando misericordia y gracia hacia las personas que te hayan herido. Falta de perdón. En ocasiones perdonar puede ser extremadamente duro. Como escribió C.S. Lewis, todos piensan que el perdón es un concepto encantador hasta que tienen algo que perdonar. En la parábola final podemos ver la naturaleza destructiva de la falta de perdón. La negativa expresada por el primer siervo en cuanto a perdonar una deuda comparativamente menor destruyó su relación con los demás siervos y llevó a que el segundo siervo fuera encarcelado. A menudo, la falta de perdón destruye las relaciones entre la gente y da como resultado que arremetan contra aquellos que consideran que han pecado en su contra. Vemos los resultados de esto en las rupturas matrimoniales, las relaciones rotas o los conflictos entre distintas comunidades. No nos ganamos nuestro perdón, sino que fue Jesús quien lo ganó por ti en la cruz. Pero tu disposición a perdonar es evidencia de que conoces el perdón de Dios. La gente perdonada perdona. Dios nos ha perdonado tantas cosas que también debemos seguir perdonando las ofensas comparativamente pequeñas cometidas en contra de nosotros. Estoy tan agradecido de que Dios no haya puesto un límite con respecto a la frecuencia con que me perdona. Pero cuando veo a los demás tengo la tentación de pensar, no tengo problema con perdonar una vez, incluso dos, pero si siguen haciendo esto, ciertamente no se espera de mí que siga perdonando. Cultiva en tu corazón la misma actitud hacia otros que Dios tiene hacia ti. Señor, ayúdame a usar mi libertad para amar, para buscar al perdido y tener misericordia. Ayúdame a no causar sufrimiento, sino a dar mi vida siguiendo el ejemplo de Jesús para aliviar el sufrimiento. Job 1 hasta el 3:26 dice así. En la región de Uz había un hombre íntegro e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Además, su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban a turnarse para celebrar banquetes el día de sus cumpleaños e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran delante de Dios. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en sus corazones o a Dios. Pero para Job esta era una costumbre cotidiana. Llegó el día en que los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás. Y el Señor preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job?, volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre íntegro e intachable que me honra y vive apartado del mal. Satanás respondió, ¿y acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo que has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y daña todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por ahí cerca, nos atacaron los de Sabá y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, el fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo.
No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo: unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero todavía cuando otro llegó y dijo: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. La casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Al llegar a ese punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la barba y se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Job capítulo 2. Llegó el día en que los ángeles fueron a presentarse ante el Señor y con ellos llegó también Satanás para comparecer, ante él. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rodear la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre íntegro e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitas contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Una cosa por la otra, respondió Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene, pero extiende la mano y hiérelo a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas úlceras desde las plantas del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse. Su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. 3 amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y consuelo. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Sofar de Namat. Desde cierta distancia alcanzaron a verlo y casi no lo pudieron reconocer. Se echaron a llorar a voz en cuello, rasgando sus vestiduras y arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza. Y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Job capítulo 3 dice: después de esto, Job rompió el silencio para maldecir el día en que había nacido. Dijo así: que perezca el día en que yo nací y la noche en que se anunció un niño ha sido concebido. Que ese día se vuelva oscuridad, que Dios en lo alto no lo tome en cuenta, que no brille en él ninguna luz, que las tinieblas y la densa oscuridad vuelvan a reclamarlo, que una nube lo cubra con su sombra, que la oscuridad domine su esplendor, que densas tinieblas caigan sobre esa noche, que no sea contada entre los días del año, ni registrada en ninguno de los meses, que esa noche permanezca estéril, que no haya en ella gritos de alegría, que maldigan ese día los que profieren maldiciones, los expertos en provocar a Leviatán, que se oscurezcan sus estrellas matutinas, que en vano esperen la luz del día y que no vean los primeros rayos de la aurora. Pues no cerró el vientre de mi madre, ni evitó que mis ojos vieran tanta miseria. ¿Por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué hubo rodillas que me recibieran y pechos que me amamantaran? Ahora estaría yo descansando en paz, estaría durmiendo tranquilo, entre reyes y consejeros en este mundo, que se construyen monumentos que ahora yacen en ruinas, entre príncipes que poseyeron mucho oro y que llenaron de plata sus mansiones. ¿Por qué no me desecharon como un abortivo, como a esos niños que jamás vieron la luz,
Allí cesa el afán de los malvados, allí descansan los que no tienen fuerzas. También los cautivos disfrutan del reposo, pues ya no escuchan los gritos del capataz. Allí el pequeño se codea con el grande y el esclavo se libera de su amo. ¿Por qué ¿por qué permite Dios que los sufridos vean la luz? ¿Por qué se les da la vida a los amargados? Anhelan estos una muerte que no llega, aunque la buscan más que a tesoros escondidos. Llenarían de gran regocijo, se alegrarían si llegara el sepulcro. ¿Por qué ¿por qué arrincona Dios al hombre que desconoce su destino? Antes que el pan me llegan los suspiros, mis quejidos se derraman como el agua. Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Y el comentario dice: responde siempre ante el sufrimiento con compasión. El libro de Job consiste principalmente en el sufrimiento. Gira en torno a la pregunta: ¿cómo deberíamos reaccionar ante el sufrimiento? Quizá también podemos entrever en el libro de Job un indicio del origen del sufrimiento. Cuando los ángeles se congregaron ante Dios, se presentó también Satanás. Venía de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Está claro que el objetivo de Satanás es causar tanto sufrimiento como le sea posible. Al parecer, Satanás era un ángel caído. Parece que antes de que Dios creara a los seres humanos, creó otros seres libres, imaginativos e inteligentes, y que hubo una rebelión dentro de la esfera espiritual antes de que surgieran los seres humanos. Gran parte del sufrimiento puede explicarse como el resultado del hecho de que vivimos en un mundo caído, un mundo donde toda la creación ha sido afectada, no solo por el pecado de los seres humanos, sino también por el pecado de Satanás. La serpiente existía antes de que Adán y Eva pecaran. Como resultado del pecado de Adán y Eva, cardos y espinas entraron al mundo. Aún desde aquella época, la creación fue sometida a la frustración. Los desastres naturales son uno de los resultados de este desorden en la creación. Se permitió que Satanás incitara varias tragedias importantes en la vida de un hombre que era sin tacha y recto, que temía a Dios y rehuía del mal. Job sufrió pérdidas en las áreas del dinero, las posesiones materiales, la vida familiar, la salud personal e incluso el apoyo de sus amigos. Cuando afrontamos un sufrimiento inexplicable, puede resultar fácil que culpemos a Dios. Aunque Job no sabía por qué sufría, reaccionó con adoración y confianza continuas en Dios durante su sufrimiento, así como había tenido en su época de bonanza. El escritor nos cuenta admirablemente: a pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Job permaneció fiel aún en las circunstancias más difíciles. Inicialmente los enemigos de Job respondieron de forma correcta. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veía cuán grande era su sufrimiento. Frente a un gran sufrimiento, los intentos de racionalizar pueden ser contraproducentes. Por lo general, lo más positivo que uno puede hacer es rodear con el abrazo a la persona y orar con los que lloran, accediendo a su padecimiento y participando tanto como fuera posible. El pasaje de hoy no es el fin de la historia de Job. Al final, Dios restauró su fortuna y le dio el doble de lo que había tenido antes. Ahora sabemos que por medio de Jesús, Dios tiene toda la eternidad para compensar todos tus sufrimientos en esta vida. Señor, al ser testigos del sufrimiento ayúdame a mostrar compasión y poder llorar con quienes lloran. Pipa añade, Salmo 16:7. Aún de noche me reprende mi conciencia. En medio de la noche me vienen a la mente un montón de cosas, a menudo preocupaciones. Al llevarlas a la oración, Dios puede hablarme, instruirme y entonces todo mi ser se llena de confianza. Muy bien, hasta aquí llega la lectura del día de hoy. Espero que este devocional esté siendo de edificación para tu vida. Recuerda que puedes tomar un tiempo para meditar en la palabra y conectar de manera personal con Dios. Que